Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Seguimos compartiendo este presente estudio, el perfil profético del tiempo del fin según Zacarías, y continuaremos meditando sobre la profecía de Zacarías. Y contemplaremos la sexta visión, el rollo volante o que volaba. Esta se ve en el capítulo 5, verso 1 al 11, pero vamos a leer Zacarías capítulo 5, verso 1 y 2. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Verso 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Dios desea mostrar misericordia. Él quiere bendecir, pero si los hombres se niegan a aceptar su gracia, están obligados a aceptar su sentencia y juicio. A los que persisten en su rebelión y maldad, a pesar de todas las ofertas de misericordia, Dios derramará su ira hasta el extremo. El pecado debe ser purgado. La obra de Cristo en la cruz debe ser aceptada o los hombres sufrirán por sus propios pecados. Si los pecadores no permiten que Dios los limpie de sus pecados, Él limpiará la tierra del pecado al sacar a los pecadores del medio de ella. Así, en nuestras visiones posteriores, se nos muestra el reverso de la verdad de los primeros capítulos, antes que puedan cumplirse los gloriosos resultados allí expuestos. Vemos, se manifestará en el mundo un periodo de oscuridad moral, corrupción y apostasía casi universal, que esto está sucediendo rápidamente incluso ahora en la cristiandad. El profeta se aparta de la contemplación de la agradable visión que se le presenta y encuentra un cambio. Probablemente el ángel intérprete le llama la atención sobre el nuevo orden de las cosas, y alzando los ojos ve un rollo de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, que su instructor le dice que es la maldición que sale sobre toda la tierra. Esta no es la primera mención de tal o de un rollo de pergamino como un emblema del juicio del Señor. En la profecía de Ezequiel tenemos una visión similar y leemos Ezequiel capítulo 2, verso 9 y 10. Verso 9. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Verso 10. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. El rollo que vio Zacarías también fue extendido o abierto, de lo contrario no se podrían haber visto sus dimensiones. También fue escrito por dentro y por fuera, como puede inferirse de las palabras de este y del otro lado. Y parece referirse a la maldición que encierra la ley para todos aquellos que desobedecen sus preceptos. Leemos en Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Está escrito: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Puede haber una duda en cuanto a esta interpretación, ya que hay solo 2 transgresiones de la ley especificada, por las cuales la maldición debe caer sobre los infractores. Ellas son el perjurio o la blasfemia y robo, pero estas 2 probablemente incluyen las 2 tablas de la ley. La declaración y todo el que jura falsamente del verso 3 se explica más claramente o más adelante como jurando en falso por el nombre del Señor en el versículo 4. Leemos en Zacarías capítulo 5, verso 3. Entonces me dijo: esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo lo he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Que se refiere al tercer mandamiento que se encuentra en la primera tabla de la ley, mientras que todo aquel que roba rompe el 8º mandamiento. Éxodo 20:15, escrita en la segunda tabla de la ley que resume el deber del hombre para con su prójimo. Sin embargo, ahora ya no es no harás, sino que en el rollo volante están escritos los terribles maldiciones contra todos los que han desobedecido la ley de Dios que condena. De acuerdo a la visión, está lista para ser ejecutada. Ya no habrá demora en el estallido de la ira de Dios sobre el mundo inicuo y malvado. Observa
este hecho sorprendente. El rollo es considerado por Zacarías como un rollo que volaba, puesto en marcha por el Señor de los ejércitos, y por lo tanto avanza rápida e infaliblemente en su curso de juicio devastador. Un Dios enojado está a punto de vengarse de un pueblo desobediente. Imagínense con qué terror debió haber inspirado al profeta. El rollo probablemente se iluminó porque era de noche, llevando su terrible carga de maldiciones a través de los cielos. Donde quiera que se movía se veía su mensaje, y nos recuerda la escritura en la pared del salón de banquetes de Belsasar. Pronto llegará el momento en que Dios ya no guardará más silencio. Este es el mensaje. Las dimensiones especiales del rollo no carecen de importancia. Se corresponde con el tamaño del lugar santo en el tabernáculo, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho, que estamos seguros que no es accidental y vemos qué significa. Los hombres serán juzgados de acuerdo a la medida del santuario, no por su propia medida o las ideas falsas acerca de los requisitos de Dios. Hoy uno escucha estas declaraciones: oh, lo haré, pero la próxima vez, o no guardo la ley perfectamente, pero hago yo lo mejor que puedo, etc. Pero este no es el equilibrio del lugar santo. No, por cierto. La medida del santuario se encuentra en perfecta correspondencia con la majestad y la santidad de la ley de Dios que ha sido quebrantada. Y la terrible condenación del juicio para cada individuo se expresa así: y yo lo sacaré a luz. Y también entrará, como dice el verso 4. No hay ninguna incertidumbre en cuanto a la venganza de Dios y de la continuación del juicio hasta que sea necesario, se subraya también en esta declaración. El rollo entra en la casa del transgresor y permanece allí no solo para castigar al malvado, sino también para consumir la madera y la piedra de la casa. Aquí nos enfrentamos al clímax, en el tren de calamidades que siguen a la estera de la maldición. Las palabras de la última cláusula de la oración son casi idénticas a las empleadas de la casa del leproso. Y leemos en Levítico capítulo 14, verso 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. La conclusión es evidente que toda la casa de Israel, después de la carne, será juzgada con sentencia de fuego. Solo hay una manera de escapar de la maldición de la ley quebrantada, y que es por ser escondidos en las heridas del Salvador que llevó esas maldiciones en su propio cuerpo en la cruz. Dios ha abierto una fuente para el pecado y la inmundicia en el costado traspasado del Señor Jesucristo, y donde el más vil pecador puede volverse más blanco que la nieve al lavarlo. Entonces pueden clamar con el apóstol Pablo, y leemos en Gálatas 3:13. Cristo también nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué completa y maravillosa es la palabra del Señor. Nos gozamos en la efectividad de su cumplimiento. Y ahora contemplaremos la séptima visión, la mujer en el efa, que se da en el capítulo 5, versos 5 al 11. Leeremos primeramente los versos 5 y 6. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Verso 6. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa que sale. Además dijo: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es una de las visiones más difíciles, pero es la más interesante. El ángel intérprete se había retirado después de la instrucción dada en la visión anterior, pero ahora está nuevamente en la escena. El ángel le sugirió a Zacarías que alzara los ojos y viera otra señal sorprendente. Zacarías hace lo que el ángel le ordena, pero no reconoce el objeto. El ángel le informa que es el efa que sale y luego agrega estas desconcertantes palabras. Para tener en cuenta acerca de estas medidas especificadas aquí, se nombra al efa. Esta palabra significa oscuridad, que de por sí ya es muy sugerente. Originalmente es una medida de capacidad egipcia adoptada por los hebreos para los granos áridos. El efa hebreo, como se puede ver en Jueces capítulo 6, verso 19 y Ezequiel 45:11, era una unidad básica e igual al bato en volumen, equivalía a unos 22 litros. El nombre designa tanto el instrumento de medir como la propia medida. Así podemos percibir la dimensión del peso de los elementos, del cual se está nombrando tanto en el efa como en el talento.
El efa pesa 22 litros o 22 kilos y el talento de la tapa 34 kilos. Leemos en Zacarías capítulo 5 verso 6 esta parte que subrayamos. Esta expresión dice es la iniquidad, del hebreo ayim, que significa ojo como el ojo del paisaje. En su analogía es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta expresión es semejante a maldad. Así que mientras el profeta continuaba mirando, la cubierta del efa, que consistía en un talento de plomo de 34 kilos, se quitó y se vio una mujer sentada en medio del efa. Y así continuamos la lectura, versos 7 y 8 de Zacarías 5. Y he aquí levantaron la tapa del plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Verso 8. Y él dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. El ángel, señalándola, dijo, esto es la maldad o la iniquidad, como ya hemos observado anteriormente. El ángel entonces arroja el peso del plomo en medio del efa sobre la boca del mismo, como si la mujer se estuviese esforzando por salir del efa y la misma debía ser detenida. Continuamos el relato en Zacarías capítulo 5, verso 9 al 11. Alcé luego mis ojos y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Verso 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevas el efa? Verso 11. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Entonces el profeta ve a dos mujeres, con alas como de cigüeña que salen de algún lugar invisible, y el viento estaba en sus alas. La última frase, sin duda, se refiere al poder de Satanás. Estas alzaron el efa entre los cielos y la tierra. Zacarías pregunta cuál es el destino y se le informa que se lo llevarán para construir una casa en la tierra de Sinar y se establecerá allí sobre su propia base. Para la interpretación, el efa fue la medida más importante del comercio en uso entre los judíos. Los ojos de la tierra estaban sobre ella. O más bien, es más correcto decir, lo que ella simboliza está ante los ojos de todos los hombres. El comercialismo, mercantilismo, en el libro de Apocalipsis capítulo 18 se establece, antes de ser un lugar muy destacado, como una señal de la medida completa de la maldad al final. Leemos en Apocalipsis capítulo 18, verso 11 al 13. Verso 11. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Verso 12. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Verso 13. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, alíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, alma de hombres. Se menciona que los comerciantes que se han enriquecido, lo cual fue gracias a la abundancia de los manjares de este sistema, a lo que el apóstol Juan está señalando. Más tarde estos comerciantes se ven llorando debido a la falta de mercados para sus productos. Y hemos contemplado una larga lista de los artículos de comercio, en el cual también hay esclavos y almas de hombres. Y esto es para reflexionar y tener en cuenta, pues esto prueba que el comercialismo allí enfatizado tiene una importancia más que ordinaria. Continuaremos, Dios mediante, con el desarrollo de esta visión en la próxima misión. Que el Señor bendiga ricamente.